Bueno, les decía que hoy vamos a estar hablando del tema económico porque parece que la campaña electoral está centrada fundamentalmente en esta cuestión. En la introducción más o menos les he mostrado cómo está el panorama en términos generales, pero queríamos ver qué está pasando con la economía en términos reales, la economía de todos los días, la cotidiana, la de la gente. Y si estas últimas medidas, cómo han terminado afectando tanto la devaluación como los índices de inflación que se proyectan para este mes de agosto. Entonces, hemos invitado a Lucas Da Pena, de la Fundación Mediterránea en Salta, y que queremos, obviamente, conocer un poco más sobre cómo se está planteando todo este panorama y esta incertidumbre que genera el clima electoral y el tiempo electoral. Lucas, como siempre, gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tenemos que esperar de esta, además de incertidumbre en este tiempo electoral, después de estas medidas anunciadas por Massa que han generado una hecatombe, ¿no? Sí, bueno, lo mismo que venimos esperando hasta ahora y un poquito más complicado, como hablándolo en términos simples, es decir, la devaluación que se produce el día después, o sea, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana del día siguiente de las elecciones, de las PASO. Generalmente una devaluación tarda entre 3 y 6 meses en trasladarse a precios. Bueno, acá se trasladó en menos de un mes. ¿A qué voy con esto? Vos lo comentabas bien recién, se espera para agosto una inflación de 2 dígitos, es decir, ya dejamos de estar pensando si es 6, 7, 8% y ya se espera una inflación que esté en 10, 12, 13%. Entonces ya te da la pauta de que qué se espera, y bueno, se espera que los precios sigan subiendo, se espera esta incertidumbre y un parate, porque ahora sí ya estamos entrando en una situación en la cual dicen todos esperemos, son 30, 60 días a ver cómo sigue esto, ¿no? Pero no se tomaría ningún tipo de decisión de fondo. Después de lo que fue la repercusión de ese anuncio del bono, que se lo impusieron a todo, que digamos ha tenido impacto negativo obviamente en todos lados, se empezó a anunciar congelamientos de todo, que no sé si son tales, esto te lo voy a preguntar en términos técnicos, pero a mí me da la sensación como que Massa nos está diciendo congelamos hasta las elecciones de octubre todo. Esto es obviamente una olla de presión, sujetando una tapa. ¿Qué pasa después? Es la gran pregunta de esto. Yo creo que ya hay un consenso de que esto se tiene que empezar a acomodar. Es decir, estos desequilibrios, que todos sabemos que hay desequilibrios, se tiene que empezar a acomodar. Están todos esperando, o sea, cuando hablo de todos es todo el mundo económico, ¿no? O sea, todos sabemos que no se puede seguir con esto, el congelamiento de precios no sirve, además tampoco es eficaz, o sea, no es que se congela los precios y uno se queda tranquilo que están congelados, no, porque al despensero el mayorista le sube los precios, o sea, y no es una pelea del despensero con el mayorista. Acá, de vuelta, como siempre lo hemos dicho, es una consecuencia de malas políticas en las cuales el exceso de emisión, como consecuencia del déficit que hay, es decir, el Estado gasta más plata de la que tiene, emite dinero y al emitir dinero se genera esta inflación, ¿no? Entonces esta situación se termina trasladando a precios. Bueno, ahora tiene una velocidad que no se puede parar y la devaluación, es decir, la suba un dólar que estaba muy contenido y sigue estando contenido, porque 350 pesos no vale más que eso, hablo de 350 pesos por decir el dólar oficial, le aumenta presión todavía para que haya una mayor inflación, ¿no? Entonces, ¿qué se espera? Primero lo del bono. Bueno, ya hubo muchos estados provinciales que dijeron que no pueden hacer. Las empresas, o sea, es meterle la mano en el flujo de fondo de una empresa cuando hacen lo posible por acomodar los sueldos, es decir, tratar de mantenerse a flote, ¿no? Y bueno, decirle una decisión de que tienen que pagar 60.000 pesos. Está muy complicado y los que sí pueden pagar, como por ejemplo el gobierno nacional, lo pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Hay que decirle a la gente, nunca se olvide que cualquiera de estos bonos lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. ¿Cuál es el problema? O sea, ahí se puede emitir. En cambio, una empresa pyme de acá de Coronel Molde no puede pagar 60.000 pesos. Si tiene 10 empleados son 600.000 pesos que tiene que pagar de un día para el otro. Convengamos que la plata no está alcanzando, es verdad, pero de vuelta son parches, eso quiero decir, no es que con esto se soluciona. No es la devaluación fue un parche para que el Fondo Monetario habilite el giro de los 7.500 millones de dólares. El bono es un parche para ese traslado a precio que decíamos recién y para que más o menos sea llevadero. Ahora, bueno, ese parche no lo pueden poner todos, el sector privado está muy complicado. Después hay, ¿cuál es el otro parche que se pone? El congelamiento de precios. No funcionan los congelamientos de precios, pero no es que uno lo dice por malo, sino que no funcionaron nunca en ningún lugar del mundo. Te pueden funcionar 2 meses
Si hay un acuerdo político y vos decís, creo que alguna vez lo comentamos, o sea, es como un antiinflamatorio. Tomás el antiinflamatorio hasta que te arreglan la rodilla, pero si vos tenés un problema, una rotura de rodilla, con un antiinflamatorio no se te soluciona. Bueno, ¿qué es el acuerdo de precios? Es un antiinflamatorio, es decir, es un acuerdo por 60 días que el Estado le dice, empresarios no suban los precios, sindicalistas no pidan más aumento de sueldo y nosotros, Estado, no vamos a emitir dinero. Es un acuerdo en el cual dice, por estos 60 días hasta que empecemos a tomar las medidas de fondo. Ahí sí funcionaría, pero acá no se van a tomar en este momento medidas de fondo, ¿no? Porque la pregunta es, si se congela hasta octubre los precios, se congela todo, ¿no es cierto? Están por dar ahora el índice de inflación, que va a ser 12, 14, hablan de un piso de entre 11 y 12. Y donde se mide, no nos olvidemos que acá en Huachipa, en Pichanal, no lo miden. O sea, ahí Sí, los sí, precios claro. suben más que la media. En el Sí. NOA siempre suben más los precios y en los lugares del NOA, de la Salta profunda, el interior de Salta, no la macro Salta que es Salta Capital, Cerrillo, Vaquero, San Lorenzo, sino no se miden. Entonces los precios, ahí sí decimos que se está hasta quedando corto ese índice de inflación, ¿no? Bueno, supongamos 12 o 14 Sí. para agosto, septiembre no tiene por qué, no hay perspectiva de que esto con el congelamiento pueda mejorar, que es lo que seguramente intentará Massa, ¿no? No, el congelamiento, ¿qué es lo que hace? El congelamiento hace que donde yo pregunto cómo está el precio para medir la inflación, está congelado. Ujú. Entonces, capaz que en el índice sí va a mostrar una baja. ¿Pero por qué? Porque yo dije, a ver, usted súper, no me suba los precios. Y mando a los técnicos a que controlen los precios ahí y dice, che, los precios no subieron. Y entonces la inflación en ese caso está subestimada, porque en ese lugar que tiene ese congelamiento de precios, no subieron, pero en general suben. Y una aclaración más, cuando hay congelamiento de precios hay desabastecimiento. A ver, el dólar está congelado. ¿Quién compra un dólar a 350? Pues Sí, está sí. congelado el precio. Es un precio cuidado, pero no lo puede comprar nadie. Y así pasa, si el aceite lo ponen un precio cuidado, un precio congelado, el que produce aceite dice, che, pero yo no puedo vender a pérdida, no me alcanza para cubrir. Entonces dejo de producir ese aceite o vendo lo mínimo indispensable. Y así se empieza a producir el desabastecimiento, que es otro problema que los argentinos los conocemos muy bien, ¿no? El tema, yo me vuelvo a preguntar qué va a pasar después de las elecciones de octubre, porque este 11, 12, 13 o 14% de agosto, más el de septiembre, que supongamos sea el mismo, y lo que lleve de octubre, la gente que han congelado dirá, bueno, y ahora, venga ministro, dígame cómo aplico todo este porcentaje de inflación que usted me tuvo congelado, cómo lo ponemos en los precios. Es decir, ¿qué va a pasar después de las elecciones? Es lo que me parece que me asusta un poco. Y sí, y más si lo vemos que hay una situación complicada porque los números son favorables a la oposición, es decir, está muy complicado el oficialismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las promesas las está haciendo un gobierno, en este momento un oficialismo, y si pierden en octubre, ¿cómo sigue esto cuando todos sabemos que en diciembre este gobierno cambia? O cómo, esto es si es en primera vuelta, y si hay balotaje, ¿cómo sigue todo? Porque vos decís, che, a ver, me está apurando, me está obligando a tener precios cuidados un gobierno que se está yendo en 30 días. Prefiero no vender nada o prefiero directamente venderle a las despensas para tratar de tener algo de rentabilidad o cubrir, ni siquiera rentabilidad, cubrir un poco los costos. Entonces, yendo a lo que vos decís, Indio, ¿cómo sigue? Está muy complicada la situación, muy complicada porque no queda claro quién va a tener el poder después de las elecciones. Uh-huh. Y vos tenés un gobierno que está, como decías, la olla de presión la está tratando de tener para que esté más o menos normal hasta las elecciones. Bueno, pero después de las elecciones, esa olla de presión hay que empezar a hacer que se despresurice, o sea, que se calme un poco. Y bueno, ¿y quién lo puede hacer? Ese es el punto. Claro, la oposición todavía no va a estar en el gobierno, si es que ganó. Y el oficialismo, si ganó, tiene sus fuertes problemas ideológicos adentro, porque tenés por un lado la línea de Grabois, que está más afín al kirchnerismo, por otro lado el justicialismo propiamente dicho, con Massa. Entonces, es una situación complicada en lo económico, siempre hablando de lo económico, ¿no? Sí. Pero sobre todo porque no está clara cuál es el contexto político que va a haber después de las elecciones. Claro, porque además no nos olvidemos que capaz que con esto vamos a noviembre. En caso que haya segunda vuelta, esto estará definido en noviembre. Y hay que seguir alargando todas estas cosas. Entonces todos seguimos esperando a ver y mientras tanto vemos cómo los precios suben. Claro, porque hay dos escenarios posibles, digamos, Massa o no Massa en la segunda vuelta. Entonces, ¿qué pasa si Massa no queda en una segunda vuelta?
¿qué hace ya de ministro viendo? Hay un vacío de poder muy grande. Absoluto, porque la cosa va a estar entre Milei y Bullrich. Y él tendrá que ser solo un espectador. Ahora, si está en la segunda vuelta, ¿qué va a seguir? ¿Apretando esta olla de presión? ¿Va a seguir congelando hasta noviembre? Exactamente. O sea, ¿qué es lo que se haría desde un punto de vista económico? Lo que le conviene hacer es tratar de mantener este status quo hasta que se llegue a algún tipo de solución, ¿no? Bueno, difícil todo, ¿no? Difícil. Sí, o sea, muy difícil y de vuelta muy difícil para nosotros, que somos los que estamos en el día a día, sí, claro. La gente que nos está viendo, o sea, los precios suben, o sea, un paquete de hierba salía 600 pesos, ahora sale 900 pesos, estamos hablando de medio kilo, ¿no? Y estamos hablando de bebidas básicas, o sea, no es que uno está diciendo una salida a almorzar, una salida a cenar, no, cosas de consumo cotidiano. Lo de la carne que saltó por la nube, ¿no? Exactamente, y son inflexibles a la baja los precios, o sea, ¿qué es lo que puede pasar? Nunca, pongámosle que un precio sube de más, no baja después. En todo caso, mantiene esa sube más hasta que todos los demás precios acompañan. Pero acá los precios son inflexibles a la baja, y no porque sean malos los agentes, o sea, todos nosotros, sino porque estamos tan acostumbrados a que pasen estas situaciones que sabemos que siempre se termina complicando un poco más, ¿no? Lucas, permíteme que te traiga Salta y un poco más al terreno político, porque tu nombre aparece permanentemente en lo que son los rumores de un cambio de gabinete que se supone trabaja Gustavo Sáenz a partir del 10 de diciembre. Hablan de una oxigenación del nuevo gabinete. Y aparece mucho en las previas, en los corrillos, tanto políticos como periodísticos, aparece tu nombre como un posible ministro de Economía de la gestión provincial. ¿De esto hay algo? No, yo no sé nada, ¿no? La verdad que yo estoy muy cómodo con mi actividad privada, con la Universidad Católica de Salta, con todo eso. Lo que sí yo veo es que estaría bueno, si se asume, estaría bueno para realmente tratar de cambiar algo, ¿no? O sea, tratar de cortar con este status quo que viene de muchos años en lo económico, sobre todo para tratar de modificarlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que para eso es necesario, sobre todo, tener una línea directa, por ejemplo, con el gobernador. Es decir, en este momento el esquema, la estructura, el organigrama jerárquico hace que haya figuras de coordinadores, o también se hablaba de una figura de jefatura de gabinete. Yo creo que tiene que haber una relación directa entre ministros, aunque sea el ministro de Economía, con lo que es el gobernador, ¿no? A mí me parece que Sáenz es una persona que se mueve mucho, o sea, gestiona mucho para Salta, ¿no? Pero sí, yo creo que estaría bueno que un ministro de Economía que sea mucho más activo, más transformador, ¿no? Para tratar de materializar muchas de esas, de todos esos fondos y esas obras que consigue, en este caso, el gobernador para la provincia. ¿Entendés que no se trata de un cambio de nombre simplemente, sino de un cambio del organigrama y de la estructura de la pirámide de poder? Exactamente, para agilizarlo. Fíjate vos que lo comentabas a nivel nacional, o sea, la importancia que tiene y el vínculo que tienen los potenciales ministros de Economía con los candidatos a presidente o a presidenta. Entonces, eso muestra una relación tan directa sin intermediarios. Y bueno, acá yo creo que la figura de coordinadores en su momento o la figura de un jefe de gabinete es como que retrasa o complica un poco una gestión que tendría que ser muchísimo más dinámica. En el caso como me estás preguntando a mí, o sea, ¿qué te diría yo? Mirá, estaría bueno transformar, realmente hacer cosas para transformar, para llevar adelante lo que está pidiendo el gobernador, pero con una relación más directa también, ¿no? Cosas que no se dan, que yo veo que no se están dando. Lucas, muchas gracias por venir, como siempre, muy amable. No, por favor, gracias a vos, como siempre. Hasta cualquier momento. Enseguida, y en el próximo bloque, estamos hablando con un candidato, en este caso al Parlasur, porque parece que nos hemos concentrado en este tema de la economía. ¿Y qué va a pasar con los candidatos al Parlasur de Salta? Se lo vamos a preguntar en el próximo bloque a Álvaro Ulloa, que es candidato de Juntos por el Cambio. Ya volvemos.